Voy a partir con un pequeño resumen, como siempre hacemos, ¿verdad? Porque de semana a semana y con todas las cosas que tenemos en nuestras vidas diarias y cotidianas, se nos puede perder un poco el hilo conductor de las ideas que estamos transmitiendo en este curso, pero esta vez lo voy a hacer al revés. En vez de partir por el principio, primera sesión, segunda sesión, tercera sesión, lo voy a hacer al revés, partiendo de las últimas ideas que vimos, llegando hasta la primera y desde ahí retomando al núcleo de lo que hoy vamos a exponer. La última idea que vimos en los módulos que están a mi cargo, pero que finalmente tienen infinidad de ecos en los módulos a cargo de Rodrigo y de Cristian, fue que el ser humano, si se acuerdan, leyendo a Cassirer, era un formador, ¿verdad? Vimos el concepto de formación. En este segundo bloque estamos viendo el concepto de formación, ¿verdad? Formar, reformar, transformar. Hoy vamos a estar en el segundo momento, pero ya vimos el primero, formar. El ser humano no se encuentra meramente en un entorno natural al cual se adapta, sino que siempre está configurándolo, siempre le está dando una forma. El ser humano habita un mundo humano propiamente tal. Con el material que encuentra en su entorno, configura un mundo en el cual habita. Y eso de múltiples maneras, desde la técnica, evidentemente, hasta también lo que Cassirer llamaba el resto de formas simbólicas, por ejemplo, el lenguaje. Al darle nombre a las cosas, las llevamos a una forma de verlas que es propiamente humana. Bien, un mínimo resumen de esa idea, el ser humano como configurador, como formador. ¿Qué ocurre? Dicho en términos heideggerianos, segunda sesión, que el ser humano lo que pone en marcha todo el tiempo son proyectos históricos, formas de habitar el mundo, podríamos decir, ¿verdad? ¿Recuerdan esa idea de Heidegger de que el Dasein era un ser en el mundo y que finalmente esos mundos que el Dasein en algún sentido ponía en marcha eran mundos efectivamente históricos? En algún momento eran puestos en marcha, eran proyectos en los cuales podíamos estar durante un tiempo, también podían llegar a entrar en crisis. Y ese es el aspecto que vimos en la primera sesión. ¿Qué ocurre cuando ese proyecto que hemos configurado, ya sea individualmente, ya sea colectivamente, ya sea a nivel de país? Rodrigo nos está mostrando mucho cuáles son los proyectos históricos de Chile, ¿verdad? Cuáles han sido los proyectos que han configurado la manera de ver, la manera de mirar, la manera de vivir en Chile particularmente, aunque no vale solo para Chile lo que está diciendo, sino para muchos más países, ¿verdad? Pero específicamente para Chile. ¿Qué ocurre cuando esos proyectos, digo, entran en crisis? Cuando de alguna manera ya no parece poderse seguir estando en ellos sin más. Cosa que puede suceder por muchos motivos, ya sea porque se han desgastado, se han desconfigurado, por decirlo así, ¿verdad? Se ha perdido la fuerza que tenían al principio, ya sea porque las circunstancias obligan a transformarlos, a cambiarlos, ya sea simplemente porque aparecen otras ideas que toman más fuerza y en algún sentido generan un cambio de rumbo. ¿Qué sucede entonces cuando hay una crisis? Cuando hay una crisis, lo que sucede justamente es que ese proyecto que se ha formado, ese proyecto que se ha configurado, se ha visto ya deformado o desconfigurado, ¿verdad? Desfigurado, podríamos decir. Estábamos en un cierto proyecto, tomen ejemplos muy sencillos, un ejemplo personal, una pareja. Una pareja es un proyecto que se inicia, que se configura, que toma una cierta forma, una cierta estructura incluso en la manera como nos relacionamos y que en un momento dado puede llegar a hacer crisis. Tomen un proyecto laboral, tomen un proyecto en el sentido, qué sé yo, un emprendimiento, tomen un proyecto de país, tomen incluso un proyecto de cómo nos entendemos en cuanto a seres humanos. Hemos tenido distintos proyectos históricamente y en algún momento han entrado en crisis. Nosotros mostramos en la primera sesión que la modernidad era especialmente propensa a esas crisis, y sobre todo la modernidad líquida en la que habitamos hoy. ¿Qué sucede entonces? ¿Qué hacer cuando lo formado, cuando lo configurado, sentimos que ya se ha deformado, que ya no sigue teniendo sentido, ya se ha desfigurado? Y ahí
es lo que quisiéramos empezar a plantear hoy. Surgen dos grandes alternativas. Hoy veremos sobre todo la primera alternativa y la segunda. Esas dos alternativas son, por un lado, reformemos, volvamos al proyecto originario. Si ese proyecto ha entrado en crisis, entendemos la crisis como una especie de desfiguración de un proyecto que en sí mismo es valioso y por lo tanto lo que intentamos es volver al origen. Piensen, por ejemplo, eso, ¿no? Entran a la universidad a estudiar con mucha motivación, tienen muy claro, buscan en ella, pero luego el día a día va haciendo que se pierdan en múltiples tareas y ya no saben ni por qué están ahí. ¿Qué hacen después para buscar orientación de nuevo? A menudo vuelven a pensar, ¿por qué entré yo aquí? ¿Por qué en general estoy yo acá? ¿Qué es lo que a mí me hacía sentido acá? Es una recuperación del sentido originario. Esa es a la que llamamos la figura de la reforma, el reformar. Ante una desfiguración, ¿verdad? Cuando algo que hemos formado entra en crisis, una posible respuesta es decir, recuperemos lo que fundamos, recuperemos lo originario, recuperemos lo primero, porque lo que ha pasado es que por el camino hemos perdido el rumbo. Después veremos, Rodrigo, ¿no? Cuando hable del neoportalianismo o de otras figuras, son lecturas de la historia donde se dice hay que volver a algo que se perdió. El mismo Cassirer era un neocantiano, ¿verdad? ¿Qué significan los neos? Siempre son personas que consideran que se perdió el rumbo y hay que volver atrás para recuperar el rumbo adecuadamente. Eso es a lo que llamamos reformadores. Piensen incluso en la reforma por antonomasia, la reforma religiosa, a lo que llamamos reforma, digamos, de una manera marcada. ¿Cuáles eran las ideas o la idea central de la reforma que Lutero puso en marcha con sus famosas tesis? El sentido original, originario, primero del cristianismo se ha visto corrompido. La marcha y el desarrollo de la religiosidad cristiana ha dado lugar a formas que, desde el punto de vista de Lutero, corrompen un sentido originario. Hay que volver al Evangelio, hay que volver solo a la Escritura, hay que volver al mensaje de Cristo propiamente tal. La reforma, por tanto, es una gran transformación, si se fijan, pero es una transformación que se hace en nombre de volver al origen, en nombre de una vuelta a lo que por el camino se ha ido desfigurando. Esa es la figura que hoy quisiéramos mostrarles de la mano de un pensador que es otro de los grandes pensadores del siglo XX, Edmund Husserl. Y después, el próximo día, pero hoy ya haremos el puente, veremos otra gran respuesta a la crisis. Respuesta que no dice hay que volver al origen, hay que volver a lo que fundamos primeramente y que se ha ido perdiendo, sino que lo que dice es hay que transformar. El origen y lo que ha habido hasta ahora no nos sirve. Tenemos que hacer un cambio mucho más radical. Esa será justamente la idea de transformación. ¿De acuerdo? Entonces, resumiendo de nuevo, vimos que el ser humano era un formador, esas formaciones pueden entrar en crisis y cuando entran en crisis los proyectos que hemos puesto en marcha, tenemos estas dos grandes vías, intentar reformarlos o derechamente intentar transformarlos. Veamos hoy entonces la segunda opción, la opción reformista, digámoslo así, como una especie de restauración, como cuando en nuestra casa, ¿no?, la pintura ya se va perdiendo y restauramos. ¿Qué quiere decir? Intentamos que recupere el brillo original. Veamos esto, digo, de la mano de Edmund Husserl, y así de paso les introduzco un poco en su filosofía. La filosofía es uno de los filósofos más difíciles también de la contemporaneidad. Son muy poquitas diapositivas, como pueden ver ahí. Quiero que leamos algunos textos, y eso está tomado fundamentalmente de las conferencias de renovación del hombre y de la cultura. Fíjense, renovación, la palabra renovación lo dice también, ¿verdad? Que les pasé en un artículo que básicamente era un resumen de esas 5 conferencias y que quizá algunos de ustedes han tenido tiempo de leer. Es difícil, me consta, pero vamos a quedarnos con las ideas centrales. ¿Quién fue Husserl? Husserl estudió matemáticas y finalmente se acabó dirigiendo a través de la lógica cada vez más a la filosofía. Siempre interesaron los problemas como de fundamentación de las ciencias. Su primer libro, su tesis doctoral, es una filosofía de la aritmética, por ejemplo.
Y se lo conoce por ser el fundador de una de las corrientes más importantes de pensamiento contemporáneo, a la que, por cierto, se ascribe también el que está aquí al lado muy chistosamente en esta foto, que es Heidegger. Aquí están Husserl y Heidegger, justamente, es muy interesante hasta la actitud, ¿verdad? Se nota que iba a haber dos corrientes en la filosofía que de alguna manera iban a estar enfrentadas. El gran maestro, mayor, ¿verdad? Tan sobrio, y el joven Heidegger, que escucha, pero a la vez tiene una actitud orgullosa y de pensador, digamos, autónomo. Y esto es justamente en la época en la que se fechan estos escritos sobre la innovación del hombre y de la cultura de Husserl, es decir, la foto es del año 21 y esos textos son más o menos del año 22 en adelante. ¿Cuáles son las obras principales de Edmund Husserl? Perdón, porque... No, acá. De Edmund Husserl, las obras principales son, bueno, les pongo algunas solamente, las investigaciones lógicas, también para que con los títulos vean un poco el tipo de problemas de los que se ocupaba Husserl, que es una fundamentación de la lógica, sus ideas acerca de o relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica. Fíjense el siguiente, meditaciones cartesianas, es decir, inspiradas en Descartes. Husserl es un renovador del racionalismo y por eso también lo introduzco, porque hoy vamos a ver justamente, de la mano de Rodrigo también, ese cambio entre racionalistas a los románticos ya moderados, como dice Berlin, ¿no? Y por último, y esta es un poco una obra que está muy en el marco del tipo de ideas que estamos hoy presentando, la crisis de las ciencias europeas, es decir, la ciencia europea entra en crisis, ¿verdad? Y la fenomenología trascendental, que es una respuesta a esa crisis. ¿Cuáles son las ideas centrales en lo que a nosotros nos interesa en términos de renovación y de restauración? Para poder ver eso, tenemos que ver cómo es la historia de Occidente, la historia de Europa, como él dice constantemente, las ciencias europeas. Husserl es un gran europeísta y un poquito eurocéntrico, a decir verdad. Lo ve así. Para Husserl hubo un momento de fundación. Recuerden esto, es un proyecto que se desfigura y que hay que renovar. Esa es la idea del reformador, ¿verdad? Y vamos a poner a Husserl como un reformador. ¿Cuál es el proyecto fundador? Para Husserl, el proyecto fundador es la filosofía griega. Con la filosofía griega, lo que tenemos es, por primera vez en la historia, una pretensión de clarificar los fenómenos de forma racional. No tener mitos al respecto de ellos, no tener narraciones que nos digan por qué llueve, porque mira, Zeus tira el rayo. No. ¿Cómo podemos llegar a conocer los fenómenos con un método que nos permita efectivamente conocerlos? No simplemente contar historias sobre ellos, sino tener un conocimiento racional, usando nuestras capacidades racionales. Y por eso el gran tema de la filosofía llamada presocrática, ¿no?, previa a Sócrates, es justamente la physis, ¿no? Ese ámbito de la naturaleza que decimos nosotros, y el intento es ver cuáles son sus primeros principios, por qué las cosas se manifiestan como se manifiestan. Es una pregunta que se intenta establecer y esclarecer con métodos racionales. Eso es lo que dice Husserl. Y al hacer eso, también en términos éticos, intentamos determinar qué sea una vida buena, y no simplemente seguir lo que se ha hecho hasta ahora o lo que dictan los sacerdotes o los dioses o quien se supone que lo dicte, ¿verdad? No. ¿Qué sería una vida buena? ¿Cuáles serían las virtudes ciudadanas? Ese tipo de preguntas que se hicieron los griegos, ¿verdad?, los filósofos griegos, para Husserl configuran una nueva forma de humanidad. Una humanidad a la que él llama occidental europea o europea occidental, ¿vale? Y que según él luego, claro, llega a todo el mundo. Ese es el ideal que finalmente se expande, por decirlo así, y se vuelve global, pero que surge en Grecia, en la Grecia clásica, en la Grecia arcaica en realidad ya, y tiene su máxima manifestación en la Grecia clásica, con Platón, Aristóteles y demás. Lo que hay ahí entonces para Husserl es un incierto ideal de ser humano, el ser humano que se entiende a sí mismo como un individuo racional que forma parte de una comunidad también racional. Es decir, una comunidad que se plantea qué es el bien, cuál es el mejor tipo de gobierno, ¿verdad? Y que intenta esclarecerlo, como digo, racionalmente. Y por lo tanto surge
una posición de ser plenamente responsables de nuestros propios actos. Acuérdense de Kant, esto tiene mucho que ver con lo que vimos el otro día al hablar de la Ilustración. ¿Se acuerdan? No tener tutores que nos digan qué hacer, sino atrevernos a saber, atrevernos a caminar con nuestras propias fuerzas, a conocer todo lo que es posible conocer humanamente. Eso es un tipo de ser humano nuevo, que se funda acá. ¿Y cuál es su saber, digámoslo así, ejemplar y simbólico? La filosofía, como esa búsqueda radical y radicalmente racional. ¿Qué ocurre para Husserl? Que en la Edad Media esto decae. Habría una primera deformación de esa idea, de ese proyecto de humanidad, ¿verdad? Que se fundó en Grecia. Decae porque de repente la disciplina por antonomasia, la disciplina más elevada del conocimiento es la teología, y el pensamiento libre se pone un poco por debajo, al servicio de una autoridad y de una iglesia que son jerárquicas. ¿De acuerdo? Sin embargo, para Husserl, ese ideal de humanidad europea renace. Fíjense que nosotros hablamos del renacimiento y eso es absolutamente una idea reformadora, ¿no? Volvemos a nacer, volvemos a la Grecia clásica, a la antigüedad, y de nuevo, nosotros hablamos de la modernidad en la primera sesión, lo que tenemos es el intento de autodeterminación racional. ¿Se acuerdan que lo vimos? En la ciencia, en la moral y en la política. En la primera sesión, si no lo recuerdan, les pido repasarlo. Pero tenemos la fundación de ciencias estrictas, de ciencias que no se basan en autoridad alguna, sino en el examen racional, en el examen que hace uso de nuestras propias facultades. ¿Cuál es la ciencia que se vuelve, sin embargo, dominante aquí, en esta época? Es la matemática, porque la manera de estudiar la naturaleza, como todos saben, es esta ciencia matemática de la naturaleza, que es lo propio de la física moderna. Para Husserl, ese desarrollo de la ciencia matemática y de un tipo de ciencia que busca aplicación práctica da lugar a un nuevo momento, digámoslo así, de oscuridad, de deformación del ideal. A saber, el momento en el que la ciencia dice solo vale aquello que se puede constatar, aquello que se puede numerar, aquello que se puede contar y aquello que se puede manipular. La ciencia se vuelve positivista y naturalista. Deja de creer que hay algo así como ideales que guían la cultura, como sin embargo estamos viendo para Husserl que los hay, el ideal del individuo y la colectividad racional, y lo único que importa es lo que se puede calcular y lo que se puede dominar. ¿De acuerdo? Esa tecnocracia, y ahí es más bien la técnica la que pasa a ser, por así decir, el elemento dominante en el saber, en el conocimiento. Y por cierto, para Husserl eso va de la mano de un cierto capitalismo que se vuelve egoísta, donde todo lo que importa es poderlo tener y contar, y las cosas se ponen por encima de las personas. Hay algún texto que les tenía, pero para no poner tanto texto lo he quitado, donde Husserl manifiesta eso. ¿A qué lleva todo eso según Husserl? Según Husserl, todo conduce a las guerras mundiales, a la Primera Guerra Mundial, 1914-18, y después también a la Segunda Guerra Mundial. Y por lo tanto, para Husserl, ¿cuál es la respuesta a esta gran crisis en la cual los seres humanos se están matando? No parece haber ningún respeto por los valores justamente de la racionalidad, la humanidad, todo lo que vimos la semana pasada de la mano de Kant. Para Husserl la respuesta es necesario renovar este ideal, el ideal griego que se ha ido perdiendo. Fíjense en el diagnóstico de Husserl acerca de la Primera Guerra Mundial. Él dice que la guerra ha puesto al descubierto la íntima falta de verdad, el sinsentido de esta cultura en la que habitamos. Y justo este descubrimiento significa, dice Husserl, que la auténtica fuerza impulsora de la cultura europea se ha agotado. Es decir, el proyecto griego, la fuerza impulsora de ese proyecto, que es el proyecto de una forma de vida europeo occidental, se ha agotado. El mismo Occidente está haciendo pedazos ese ideal. Y fíjense, esta fe que nos movió, esa idea de que podíamos tener una cultura racional, con respeto a los demás, etcétera, etcétera, que nos movió a nosotros y a nuestros padres, ya se ha perdido. Se ha perdido. Ese es el diagnóstico
de Husserl recién terminada la Primera Guerra Mundial, y sin embargo, su respuesta no es lamentémonos, o como Spengler, decadencia Occidente, Occidente decae y vendrá otra cultura, sino que Husserl dice es necesario renovar esa cultura. Les dejo este texto. Por eso dice Husserl, algo nuevo tiene que suceder en nosotros y por medio de nosotros. Fíjense en el siguiente texto. Lo que va a hacer Husserl es recuperar la idea del ser humano como un configurador, ¿verdad? Para decir, el ser humano es el que configura el mundo. Si estamos en un momento de decadencia cultural, eso puede cambiarse. El ser humano puede recuperar ese proyecto de humanidad racional, ¿verdad? Puede actuar de modo racional, ¿verdad? Y al hacer eso, el cursor no aparece, así que no puedo mostrarle la frase, pero no importa, ¿verdad? Al hacer eso, podemos reconfigurar esa cultura. No tenemos que conformarnos, sino que podemos reformar la cultura a través de nuestra razón. Esa es la gran idea que, como ven, es una recuperación del proyecto griego original. Y aquí es donde está la clave, el concepto clave que Husserl pone en marcha, que es el concepto de renovación. La cultura se puede renovar porque al final, detrás de esa idea griega del ser humano, lo que hay es casi que una ética, una forma de vivir. Y las éticas, las formas de vivir, son propósitos, son proyectos que el ser humano hace y que debe renovar. Son como votos que tenemos que estar renovando constantemente, porque si no los renovamos, se pierden, se marchitan, ¿verdad? Esto, como digo, vale también para todo proyecto, para proyecto de pareja, para el proyecto de estudios, para proyecto en el que nuestra primera motivación puede irse perdiendo, puede irse desfigurando, puede empezar a crecerle maleza. ¿Por qué? Por la rutina, por la pereza, por la codicia, por una serie de impulsos que van acabando con esa motivación, con esa tensión original primera. Por eso Husserl considera, ¿verdad?, que la vida moral, es decir, la vida en la que efectivamente tomamos un proyecto racional e intentamos realizarlo, es siempre un combate con esas tendencias que nos están todo el tiempo rebajando. Y por lo tanto, es algo así como una renovación permanente. Termino con una última cita, que es un poco posterior, es del Husserl justo antes de escribir ese texto que se llama La crisis de las ciencias europeas, que les mostré al principio. Es una conferencia que da en Viena, como ven, mientras el nazismo está en plena ascensión, y después, 1935, ¿verdad? Y después finalmente dará lugar, pues, a lo que todos conocemos. Husserl muere en 1938. La crisis de la existencia europea, dice, tiene solamente dos salidas. ¿Cómo se plantea las cosas? Por un lado, la decadencia de Europa. ¿Y en qué consiste esa decadencia? En distanciarse de ese proyecto originario griego, es decir, del sentido racional de la vida. Que la vida puede vivirse a partir de valores y de una reflexión crítica racional. Y eso es un hundimiento en una hostilidad al espíritu, por tanto, en un materialismo extremo, ¿verdad?, y una barbarie. Por otro lado, el renacimiento de Europa. Renacimiento, una vez más. ¿Y cómo renace Europa? Europa no lo piensen físicamente, piénsenlo como un proyecto de humanidad. Por el espíritu de la filosofía. Es la filosofía la que encarnaba desde el principio ese intento de una vida plenamente examinada, plenamente que se da razones de todo, que intenta efectivamente entender cómo son las cosas, que dialoga con otros en ese sentido y respeta a esos otros, ¿verdad? Y para eso, dice Husserl, hace falta un heroísmo de la razón, que triunfe definitivamente sobre ese naturalismo que todo lo convierte en datos calculables y medibles de cosas completamente, en el fondo, economizables, digámoslo así. Bien, y los minutos que me quedan quisiera hacer el puente hacia esa otra mirada que es la de Kuhn. ¿Les ha quedado hasta aquí más o menos claro?
Por favor, algún gesto, que como estaba con la presentación casi no los veía. ¿Sí? ¿Bien? Ya lo ven. No les he puesto, por supuesto, más que un porcentaje mínimo de la filosofía de Husserl, que por lo demás es enormemente compleja si no se mete en los detalles más técnicos. Es un pensador muy difícil de leer. Pero en el texto que les pasé, lo que quería transmitirles era esta idea. Para Husserl surgió, se fundó. Una mirada a la historia desde el punto de vista de una fundación que se desfigura y que necesita refundación o reforma, ¿verdad? Como ven, en Husserl hay casi una figura serpenteante, un primer momento de fundación de una humanidad basada, insisto, en el análisis, en la reflexión, en una racionalidad bien entendida, no una racionalidad técnica que domina todo. Ese es el problema que acaba surgiendo, sino una racionalidad entendida como la manera de intentar llevar una vida plenamente lúcida, una vida que no da nada por sabido, que no acepta lo que le dicen, sino que intenta verlo con los propios ojos. Por eso el lema de la fenomenología es a las cosas mismas. Déjate de discursos, déjate de construcciones, déjate de ocurrencias. Vamos a ver las cosas mismas con nuestros propios ojos. Recuérdense que Heidegger decía que Husserl le puso los ojos. Son estos ojos, son los ojos que quieren ver por ellos mismos. Y ese proyecto, a eso es a lo que se le llama racionalismo, en el sentido más elevado del término. Yo sé que es una palabra que está muy desfigurada ya también ella, pero el sentido más original y potente del racionalismo es el ser humano quiere vivir con plena lucidez. No quiere vivir de cuentos, ni de mitos, ni de autoridades, ni de nadie que le diga lo que tiene que hacer, sino que quiere poderlo autodeterminar. Por eso es autorresponsable. Para Husserl, insisto, eso pierde brillo y se desfigura bastante en la Edad Media, se recupera en la modernidad, pero ese aspecto matematizante de la ciencia moderna conduce a una mirada muy estrecha de la racionalidad, a una racionalidad meramente científico-técnica, ¿verdad? A esa tecnocracia que tanto conocemos y que su figura empresarial es el economicismo, ¿no? Como la mirada completamente estrecha a los fenómenos sin capacidad de ver valores, ideas, proyectos, etcétera, etcétera. Y eso es lo que para Husserl es necesario, recuperar esa forma de vida, ese proyecto humano que se puso en marcha en la Grecia antigua. Perfecto. Ideas de la historia hay muchas. La de Husserl, si se ven ustedes, es una idea unitaria de la historia, finalmente. Lo que hace es decirnos, la historia europea occidental, podemos leerla unitariamente como una historia de fundación, decadencia, renacimiento, decadencia, necesidad de renovación. ¿Verdad? Hay otras formas de leer la historia unitariamente. Por ejemplo, toda la lectura más liberal de la historia piensa que la historia es un progreso a mejor. En términos técnicos, ¿verdad? Teníamos una técnica muy rudimentaria y hemos ido mejorándola. En términos científicos, la ciencia es una disciplina, o mejor dicho, un conjunto de disciplinas que progresan, que van mejorando, que van, digamos, superando los estadios previos, recuperan y superan los estadios previos. El propio Hegel, nos habla mucho de él, pero hace toda una filosofía basada en esa idea, en la idea de que cada momento posterior de la historia recoge y supera los momentos anteriores. Esa es una idea de la historia unitaria también, pero además entendida en términos de progreso. El último paso es el mejor, por decirlo así. Y el siguiente será todavía mejor, ¿verdad? Hay otras formas de ver la historia unitariamente, que sería la historia, por ejemplo, tanto los griegos arcaicos como incluso en el cristianismo, ¿no? La historia al revés, que es que empezó muy bien, pero decae, ¿verdad? El primer momento fue pleno y, sin embargo, después hubo un pecado original en un caso, o en el caso de los griegos hablaban que empezamos con la edad de oro, después la edad de plata, la edad de bronce, ¿verdad? Etcétera. Es decir, hay una historia también unitaria, pero más bien de decadencia. Todas esas formas de ver la historia, eso es muy importante, porque nosotros nos narramos las cosas de una manera, y es muy importante cómo nos las narramos. Si nos las narramos unitariamente, tenemos que ver desde qué esquema de narración unitaria las estamos viendo.
un esquema decadente, un esquema progresivo o un esquema, digamos, serpenteante como el de Husserl, ¿verdad? Pero yo ahora os voy a proponer que la veamos no unitariamente. Y ahí voy a recurrir para ello ya a la idea de Kuhn, de Thomas Kuhn, de este físico y filósofo de la ciencia, de historia de la ciencia, ¿verdad? Muy conocido por su libro sobre la estructura de las revoluciones científicas, 1962. ¿Por qué recurro a él? Porque Kuhn va a contradecir la idea muy difundida de que la ciencia es un progreso, supone un progreso continuo, de manera que la última teoría o la última manera de investigar es superior a todas las anteriores. Recoge lo mejor de cada una y, digamos, las supera, una vez más, ¿verdad? Sería esta idea de una ciencia vista desde un punto de vista histórico unitario y progresivo. Hay una historia de la ciencia, que es la historia del progreso de los conocimientos y los métodos científicos. ¿Qué va a decir Kuhn? No es así. No hay ninguna unidad. En realidad hay distintos contextos, distintas unidades que además funcionan en unas lógicas que no son plenamente racionales. Es decir, no pasa ni lo que dice Husserl, que hay una idea de racionalidad que decae y vuelve a nacer. Porque fíjense, para Husserl ese ideal se mantiene. Lo que ocurre es que a veces se ofusca, se oculta, se pierde, ¿verdad? Se desdibuja, se desfigura, como decíamos, pero se puede reformar. Podemos volver a ese origen y recuperar el ideal. Para Kuhn eso no tiene ningún sentido tampoco. Lo que hay son contextos específicos y cada contexto hay que leerlo más bien, por así decirlo, unitariamente, pero no en continuidad con los posteriores. Es decir, la ciencia de Newton no es mejor que la de Aristóteles, no es superior a la de Aristóteles. Es otra manera de mirar el mundo, otra humanidad, es otro proyecto, podríamos decir con nuestras palabras. Y por lo tanto, para Kuhn, lo que unifica, voy terminando, ¿verdad? Lo que unifica cada uno de esos proyectos es que en un cierto momento una particular manera de mirar y de investigar los fenómenos, en este caso físicos, por ejemplo, ¿no? Él está pensando en las ciencias naturales, se impone. Y se impone de tal forma que convence a la comunidad científica. Y la mayoría de la comunidad científica se siente a gusto con esa forma de investigar, le hace sentido, los resultados, dado que están en un cierto marco, son coherentes y se va haciendo una cierta acumulación científica, efectivamente. Pero ¿qué ocurre? Que surgen anomalías, dice Kuhn, ¿no? Eso sería lo que él llama la ciencia normal, es decir, la ciencia que puede desplegarse sin grandes crisis. ¿Qué ocurre, sin embargo? Que de repente aparece un fenómeno que no está muy claro y que con el marco teórico que tenemos, claro, no sabemos explicarlo. Para Kuhn, los científicos en ese momento no van a empezar a revolucionar nada, lo que van a hacer es intentar poner hipótesis, establecer, incluso ignorarlo y si no, intentar ver cómo cuaja, hacer cuadrar con el marco explicativo dominante. A esos marcos explicativos Kuhn los llama paradigmas, ¿de acuerdo? Hay un cierto paradigma, una cierta manera de mirar y de investigar, ciertas convicciones básicas compartidas por los científicos de una época que permiten hacer ciencia conjuntamente. Pero para ello hay que ignorar muchas cosas. ¿Qué ocurre cuando ya no se pueden ignorar o simplemente cuando surge una nueva generación? Este es el tema de los millennials del que habla Rodrigo. Cuando surge una generación que dice, no, ya no quiero seguir viendo así las cosas. En realidad no hace sentido, hay un montón de problemas. Y si las vemos así, se vuelve más fácil. Se resuelven los problemas y se vuelve mucho más interesante la investigación. Ahí puede ocurrir que ya no haya manera de continuar con esa ciencia, sino que se imponga una nueva mirada. Eso es lo que Kuhn llama una revolución. La ciencia normal deja de poder seguir operando y va surgiendo un nuevo paradigma, una nueva manera de mirar, nuevas tesis de base, nuevos axiomas de base, nuevos métodos incluso, una nueva forma de ver el mundo, en definitiva. Entonces Kuhn, a diferencia de Husserl, no diría cuando algo entra en crisis hay que volver al origen, diría
Cuando algo entra en crisis es porque ya no da más de sí. Es porque ya no convence. Es porque la mayoría ya no se siente apelada por esa manera de ver las cosas. Y por ende empieza a haber una... Esto se lo quería introducir, y ya voy terminando que estoy justo en los 35 minutos, para hacer el puente hacia la idea fuerza de la próxima sesión, que es la idea de transformación. Pero se lo quería introducir de esta manera, mostrando que a veces los proyectos reformistas creen que hay una unidad histórica y que hay que mantener esa unidad, hay que recuperar proyectos anteriores porque esos son los proyectos que tienen sentido y que sin embargo se han ido perdiendo y eso es malo, sería decadencia y habría que recuperar el origen casi brillante, luminoso de las ideas, mientras que para perspectivas como las de Kuhn, bastante más darwinistas por cierto, lo que hay es posibilidades que en algún momento hacen sentido y aglutinan y después dejan de hacer sentido y empiezan a hacer sentido y a aglutinar otras posibilidades. Por lo tanto, lo que hay no es reforma, sino transformación. ¿Vale? Lo dejo aquí porque el próximo día tomaremos esta idea y la profundizaremos de la mano de Nietzsche y también de dos filósofos más, Heidegger y Gadamer. La sesión de hoy va orientada a discutir algo que es muy central en la visión de Berlín, que es el dilema entre racional y romántico que se produjo por ahí por la Revolución Francesa, un pelito antes, como de 1760 para adelante, y para Berlín esto es tan angular que está presente hoy día, incluso nosotros vamos a establecer la tesis entre el problema, entre comillas, que hay entre nuestra generación, que es mucho más deudora de la tradición, de esos valores que habíamos dicho, y esas ideologías del racionalismo cartesiano, del militarismo, del feudalismo, de la tecnocracia y de la mentalidad mercantil del mercado abierto. Los momentos de la charla van a ser, vamos a discutir las tesis centrales, va a ser muy rápido por ahí. Vamos a hablar, para hablar de un conflicto entre verdades, entre la verdad romántica y la verdad racional, tenemos que pasar primero por las verdades de Occidente. Esto es lo que Berlín ve como verdades indubitables, que en lo de Kuhn serían los paradigmas, y estamos analizando un momento de cambio revolucionario, o la creación de un nuevo océano azul. De ahí vamos a ver los valores y ojos románticos, y finalmente nos vamos a ir a la administración en los últimos de los años 60 hasta acá para ver cómo este conflicto racional romántico ha ido produciéndose lentamente, como se ha ido inventando en gradas y, a mi modo de ver, transformándose la administración en cada vez más romántica. Esto me gusta recordarlo porque no nos confundamos, nosotros como racionalistas o como sociedad racionalista sí podemos crear océanos azules. Los océanos azules se pueden generar incluso desde una pequeña mejora. Pero no son los océanos azules que están en el 4 y en el 1% que son los que tienden a gustarnos. Y como hemos dicho, una de las tesis centrales de todas las charlas es que a los chilenos nos falta imaginar y nos falta pensar. Y para acceder a ese 5%, tenemos que imaginar y pensar. La primera tesis es que los millennials son románticos, y millennials hemos dicho que son todos los menores de 35, aunque ellos se enojen, porque se parecen más entre ellos que con nosotros, y nosotros somos racionalistas. Y tuvimos ya varias charlas para defender que somos racionalistas y por qué esa tesis, que ustedes podrán haber juzgado el mérito, podría sustentarse. La segunda tesis es una tesis que yo sostengo de más largo tiempo, que la administración es racionalista y el emprendimiento es romántico. Y aquí quiero que se centren en un solo, en un solo evento. Cuando Scully despidió a Steve Jobs
que era el creador, que era el romántico, el creador de Apple, Apple se demoró 8 o 9 años en estar quebrado. O sea, esa idea de que en la economía de hoy, si se pierde la capacidad de crear valor, se arriesga llegar incluso a la quiebra. Pero hay una particularidad en el emprendimiento que no voy a establecer tesis de por qué pasa, y lo voy a mencionar como algo observable, que los racionalistas necesitan a los románticos. A Steve Jobs lo echaron por ser ineficiente para administrar. Y todo el directorio de Apple tenía razones fuertes para echarlo, pero no puso ojo, a mi modo de ver, mirando todo de una manera demasiado numérica, en lo que podía hacer Steve Jobs para la organización, y cuando volvió demostró que él podía, con un grupo solo de 25 personas en una empresa enorme, crear el iPod, crear la tablet, crear, bueno, había creado otros océanos azules como Pixar, pero todo lo que él había hecho caminaba en la orientación que es romántica. Entonces, si en el emprendimiento conviven romanticismo y racionalismo, la tesis mía es que puede convivir en muchos otros lugares, y de alguna manera lo que estamos proponiendo como una posible solución a nuestro problema de subdesarrollo, porque estamos en el límite, nosotros desde muchos años somos un país que está en el límite del desarrollo, pero los talentos que se requieren para un país desarrollado y el tipo de cultura es un techo demasiado importante que no se cambia de una generación para otra, y nosotros ni siquiera hemos empezado a tratar de cambiarlo. Y esto es antes de la crisis social y antes de la pandemia. Chile lleva una década creciendo al 2% aproximadamente. En consecuencia, y eso es porque ya crecimos todo y explotamos como si fuéramos pirquineros, no de manera peyorativa lo estoy diciendo, explotamos al máximo la capacidad de lo que sabíamos hacer, que era administrar bien, gestionar bien y usar nuestras capacidades logísticas, que como hemos dicho, vienen de las capacidades militares. Entonces, la idea es que 1 más 1 es 5, en el sentido de que si nosotros ponemos ojo a lo que los millennials, sobre todo los millennials de élite, que están hoy día yéndose a trabajar directo, como he dicho, a Facebook, a Google, en la Católica ya hay 5 o 6 personas contratadas directas que no necesitaron estudiar en Estados Unidos, esa es una novedad, y que se nos están yendo esos talentos, y no estamos siendo suficientemente inteligentes para coordinarlo con una ética que nosotros tenemos y que sí le falta a los millennials. Cuando me toca darle las charlas a ellos, que sí están interesados en filosofía, muchos de ellos más bien en pensar, ellos les digo, oye, nuestra ética de trabajar, de levantarnos temprano, esta ética más kantiana, de la acción por deber, es una cuestión que les va a hacer falta, y les va a hacer falta este tema de que no sean tan ingenuos, diría yo, para mirar la vida, que nos pasa a todos, porque el proceso de entender lo que incluso estudiamos en la universidad toma aproximadamente 10 años, o sea, uno sale a los 25 y recién a los 25 viene a entender dónde está parado. ¿De qué te ríes? Entonces, uno de los dos tema es cuáles son las verdades de Occidente. Y estos son paradigmas a lo que fueron desafiados cada uno en su tiempo. La primera verdad, la primera idea, es que la verdad es cognoscible. Los racionalistas todos creen que la verdad es cognoscible. Si no la conozco yo, por último la conoce alguien más inteligente que yo. Y si no, por último la conoce Dios. Pero hay una sola verdad cognoscible. Entonces, esto quiere reflejar que alguien la conoce por último los dioses del Olimpo, y esto no es cristiano, viene tan viejo como la Grecia antigua. La segunda es lo que nos legó Aristóteles, y lo que nos legó Aristóteles es la lógica. Nosotros, los científicos, creemos que una verdad no se puede contradecir con otra. Y si una verdad no se puede contradecir con otra, quiere decir que los científicos, los ingenieros, cuando tenemos dos teorías como la física tradicional y la cuántica, que dan un resultado contradictorio, estamos convencidos que una de las dos está mal. Pero eso
no es traspasable muchas veces a lo varónico, porque nosotros sabemos que la libertad y la justicia se contradicen, y según nos dice Berlin, es trágico eso, es como la tragedia griega, que más libertad significa a veces menos justicia, y el hombre tiene que aprender a vivir con estas combinaciones de contradicciones valóricas. Y la otra verdad que se cuestionó en el siglo IV a.C. por los epicúreos y los estoicos es que el ser humano es un ser intrínsecamente social. La idea de que de donde sea la cultura, por eso puse algunas muy antiguas, nosotros vivimos socialmente. Aristóteles decía que el que no vive en sociedad es un dios o una bestia. En consecuencia, esto es tan antiguo como Aristóteles o 2500 años. Esas verdades, según Berlin, son tan evidentes que no las cuestionamos, ni siquiera pasamos por arriba, pero han sido cuestionadas y han significado, en el caso de esta verdad social, la cuestionaron, como dije, los epicúreos y los estoicos, y nace el individualismo, y nace algo parecido al modelo de la India, que es repliégate a la interioridad. Hay que sellar el barco, si el rey me afecta, si la sociedad me afecta, es como que me estuviera haciendo bullying, yo voy a lo individual, y el individualismo es tan viejo como a lo menos la Grecia antigua del siglo IV antes de Cristo. Entonces, esas son las tres verdades racionales. Ahora vamos a pasar, con los ojos del filósofo, a mirar los valores románticos. ¿Cuál fue el cuestionamiento del romanticismo? Esto lo mencionamos a la clase pasada, pero es importante volver a él. La tradición creía en la fidelidad al rey y la república, creía en la bondad del conocimiento, en el avance de la ciencia, o la sobreestimación del conocimiento, digamos, en el avance de la ciencia, en el poder político, en el orden establecido, y en los modelos éticos que perseguían la felicidad. Aristóteles era eudaimonista, eudaimonía en griego es felicidad, y él creía que el hombre, el único fin que se perseguía por sí mismo era la felicidad. Y los románticos lo que dijeron es que creen en otros valores, en la integridad, en la sinceridad, en la propensión a sacrificar la vida por un ideal, válido para sacrificarlo todo, vivir y morir por un principio y convicción. O sea, Robin Hood aparece aquí, ¿ah? Con sus propios valores. ¿Ah? Y esta idea provocadora de que el fracaso es más noble que el éxito, porque para el éxito basta con imitar. Ellos lo que en el fondo creen en los creadores, y su crítica es que la razón es una jaula, y esto lo comparten. Toda esta línea romántica sigue con Nietzsche y con Heidegger y con todo el existencialismo moderno, que creen en los límites de la razón, que es algo que vimos en la clase pasada, nos enseñó Kant. La razón, al analizar tanto, lo que hace es mata vida, diseca. En consecuencia, la pregunta que le lanzan de vuelta a los románticos para demostrar es: ¿dónde estaba la canción antes de ser cantada? Dime tú cómo, con categoría de conceptos, con análisis, con eficiencia, me puedes explicar algo que no existe. Entonces, en las tres críticas que dijimos que tenía Kant, la crítica de la razón pura, que era su teoría del conocimiento, la crítica de la razón práctica, que era su ética, y la crítica de la facultad de juzgar, en las dos críticas, que no son la epistemológica, la de la razón pura, es donde nace el movimiento romántico, anclado en que Kant se da cuenta que los valores pueden ser creados, y anclado en que hace toda una crítica para defender tipos de juicio reflexivo. Y de nuevo todo nos retrotrae a Kant. ¿Qué es lo que es un juicio reflexivo? Es un juicio que hay que pensar antes de emitirlo. Y ahí se ancla Heidegger después para decir que el pensar es la más alta facultad del ser humano. Entonces, ¿cuáles son los hechos que nos llevan a esta revolución, a esta transformación? La Revolución Francesa. Fichte crea la idea con el idealismo alemán. Fichte era un seguidor de Kant y se embriagó mucho con el concepto de libertad kantiana, ¿ah?
pero él crea un super yo, según Berlín, la idea de que nosotros tenemos que ser fiel a una causa, la idea de que una nación es una expresión de algo, ¿ah? Que es parte de los valores que vamos a ir viendo, forman parte del modelo de codificador distinto de los románticos. Y Goethe, especialmente la obra Wilhelm Meister. O sea, lo que tenemos es que estas tres causas, según Isaiah Berlin, son las que llevan a la revolución romántica. O sea, esta revolución que vemos ahí en foto y estas dos personas. Una persona que viene de la literatura y un filósofo kantiano. Entonces, la novedad romántica, ¿cuál es? ¿Cuáles son los valores románticos? Y aquí quiero que tengan en mente a sus hijos, para que vayamos viendo si se sustenta la tesis que estoy sugiriendo. Los valores románticos, básicamente, ellos son artistas. Comparen esto con un gerente de banco, comparen esto con un economista de doctor en economía. Estas personas son los románticos. Estas personas son los creadores, los que hacen canciones y que nadie las conoce, que la razón se sorprende, le llega como un acontecimiento la creación. ¿Ah? También hay talento y fuerza en alguien que es un creador de otra cosa, como Cassius Clay, que al final del día lo que hacía es inventó métodos nuevos para pelear, ¿ah? donde le podía ganar a cualquiera. Entonces, ¿cuáles son estos valores? El populismo. De aquí nace el historicismo. El populismo, técnicamente para Berlín, no es la palabra que nosotros entendemos por populismo, no es Trump, no es Bolsonaro o no es Chávez y Maduro, por mencionar algunos de distintos signos, sino el populismo es la idea de que las naciones tienen un modo de ser distinto, que los portugueses construyen sus barcos de una manera distinta de los chinos, que nosotros somos distintos que los argentinos en nuestra manera de aproximarnos a la vida. Ahí tenemos un barco europeo y ahí tenemos un barco oriental. Son distintos, cumplen la misma función, es el mismo utensilio, diría Heidegger, pero son distintos por cultura. Lo otro es la idea de que la verdad es simbólica, y Paco ya nos dijo hace 2 clases atrás que Cassirer se ancla en esta idea de verdad. La verdad simbólica, en el fondo hay 2 tipos de símbolos. El disco pared efectivamente es un símbolo, pero es un símbolo que podría reemplazarse por una palabra. Pero hay otros tipos de símbolos que representan algo más, representan algún tipo de cultura. Aquí hay símbolos comerciales, como la Coca-Cola, la Adidas, Apple, Nike, que el simbolismo es el simbolismo es una muy buena manera de hacer océanos azules, pero es un tipo de verdad distinta. No es el símbolo es inefable, no se puede poner en palabras. ¿Ah? Una bandera, la bandera inglesa o la bandera francesa, una nación es un símbolo. Cuando dicen todos los ingleses querían ir a la guerra, ¿qué significa ese todos los ingleses contra Hitler? ¿Qué incluye eso? Bueno, son símbolos, la idea de una nación. Después viene el expresionismo. Y el expresionismo viene de la idea de ser la expresión de algo único. Esto es Steve Jobs. Steve Jobs desde que hizo la tipografía en los primeros minicomputadores hasta cuando se puso maniático porque quería que, cuando descubrió este sistema touch, que quería que hubiera un solo botón, y acuérdense cómo eran los celulares con anterioridad a Steve Jobs, lo pone y dice, no, un solo botón, y siempre dicen que Steve Jobs quería conectar el arte con la tecnología. O sea, él no dejó el arte al lado, armó un océano azul buscando el arte y con eso contribuyó a generar su símbolo que lo pusimos. Picasso es un artista. ¿Ah? Y después el concepto de lo profundo. El concepto de lo profundo es la idea de que románticamente hay personas, por ejemplo, Pascal es más profundo que Descartes. Kant es más profundo
que Isaías Berlin, a quien le estamos pidiendo los ojos prestados para ver este momento histórico. ¿Ah? Heidegger es mucho más profundo que Popper. Cualquiera que lo haya leído sabe que estamos hablando de eso, el concepto de escribir 200 páginas o 2000 páginas para explicar algo en lugar de lo que nos enseñan a los ingenieros, y a mí me costó mucho en la escuela de filosofía salir de la media plana y pensar que lo he dicho todo, ¿te fijas o no? Y llegar a 5 o 6 planas. Yo al principio miraba a mis compañeros y decía, ¿qué escriben tanto esto si está tan claro como el agua? Y después uno se da cuenta que hay un camino hacia avanzar en la profundidad y salir del... Y después viene la quinta, que es una paranoia optimista pesimista. Como son artistas, estos gallos son medio maníacos depresivos, digamos. ¿Ah? Creen en teorías de la conspiración, creen en que están todos confabulados, como dice Popper, que se ríe de esto, dice, esas teorías son rara vez ciertas, solo cuando hay un desquiciado, qué sé yo, como Hitler u otro, a la cabeza. La mayoría de las veces todas estas teorías son así. Los argentinos son muy así. Tú te subes a un taxi en Buenos Aires y está lleno de conspiraciones, hasta que llegas al hotel y escuchaste 7 conspiraciones adentro. Y también creen en la predeterminación. Entonces esta es la idea del paranoico romántico. Esos son para Berlín románticos desenfrenados. El romántico moderado es como Kant o él mismo. Y a mí, lo he dicho en otras sesiones, pero lo repito, Berlín me da mucha autoridad moral porque él era un racionalista cercano al Círculo de Viena, que entendió que el pluralismo es valorar al artista y valorar el paradigma estético, el que desarrolla Kant en la crítica a la facultad de juzgar. Porque el paradigma estético es distinto al paradigma racional y por eso son tan distintos el rumpi con el gerente general de cualquier empresa o con cualquier economista. Porque son artistas, porque lo que valoran es otra cosa. Entonces, estos valores decodificadores son muy distintos que los 3 que dijimos, del principio de no contradicción, de la verdad cognoscible y el ser humano como intrínsecamente social, que es lo más científico. Pero lo que hay de fondo acá es una mirada desde el exterior y el interior. Los científicos miramos desde afuera y podemos observar que la luna pasa por un lugar y podemos establecer leyes, pero otra cosa es la mirada interior, y la filosofía, desde que entra esta idea de mirar interior, acuérdense que incluso Berlin en las libertades habla de libertad positiva y libertad negativa. La libertad negativa es la del científico, la ausencia de leyes que nos impidan un actuar, versus la libertad positiva, que es la que nos damos nosotros con nosotros mismos. Si muchas veces nosotros por paranoia, que decimos ya vamos a salir a la calle y nos vamos a contaminar, por decirte algo, no es el caso, pero supongamos que no estamos en pandemia, donde es más plausible, y tú, en el fondo, tú te das tu propia norma en la cual te quitas tú mismo libertad. Entonces aquí estamos hablando a los Heidegger de una mirada cosificante de la vida versus lo subjetivo, que el mismo Husserl, del que habló Paco al principio, habla del psicologismo. De aquí empiezan a nacer después, fíjense que justo después de esta crisis, nacen la psicología como ciencia, la sociología como ciencia, que son esta idea de meterse un poco más en lo subjetivo. Esa sería una mirada interior, y ese es alguien que está mirando al universo. Entonces, ahora vamos a entrar en la parte final, que es a través de algo histórico, que algo mencionamos muy, pero ahora lo vamos a ver en detalle, del contrato de trabajo y la promesa de la empresa al trabajador. Vamos a ver cómo hemos ido saliendo sin darnos cuenta, porque el mercado hace muchos cambios. Voltaire solía decir que el mercado hizo a Inglaterra libre, y yo entiendo que el mercado libre y abierto, emprendimiento, nos ha hecho a nosotros también libres como chilenos. Por eso las culturas inglesas son mucho más amantes de la libertad, porque son mucho más pro mercado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos que hay un contrato antiguo, digamos el de nuestros padres. Tenemos un contrato de Mar Rojo, digamos en el que están muchas empresas hoy día, pero que casi todas en los 90 estaban en ese contrato de Mar Rojo,
Hay algo así como un contrato emprendedor, que el que tienen las pequeñas empresas o los startups, piensen en el Startup Chile o cualquiera, y esta tesis es mía, hay algo así como un contrato millennial entre un trabajador y su empresa. Vamos viendo de qué se trata cada uno de estos contratos. El contrato antiguo básicamente se puede resumir en la frase: un día de trabajo justo por un pago justo. ¿Qué se le pide al trabajador? Sé leal, trabaja duro, sé obediente. Eso es lo que se le pedía. Pensemos que estamos en los 60 o 70. ¿Cuál era la recompensa? ¿Contra qué yo te entrego eso? ¿Cuál era la transacción? La recompensa era: te doy un trabajo seguro, de por vida, si se puede, aumentos de sueldo, pero moderados, y te doy seguridad financiera. No vas a vivir la angustia que vive, por ejemplo, un emprendedor de no saber qué es lo que va a ser, cómo se va a ganar la vida el próximo año. Entonces, estas fábricas tenían ese tipo de contrato, y aquí estamos hablando de la historia de la relación, solo nos estamos yendo 50 o 60 años atrás, de la relación y cómo ha ido modificando, y cómo mi tesis es que el mercado ha estado detrás de eso. Entonces este señor era un empresario de ese entonces, a los Henry Ford, a los empresarios clásicos. El contrato de Mar Rojo, y la reflexión que viene, es el siguiente. Se podría resumir en la siguiente frase: trabajemos más y arriesguemos más por el mismo sueldo. O sea, la condición de posibilidad para permanecer en la empresa es ofrecerse voluntariamente a tarea. A todos nos pasó que de repente, si este gallo no está dispuesto, chao, y te buscáis a alguien que se ofrezca para tarea. Y lo ideal, el que permanece en la empresa, es el que tiene la disposición para hacer su trabajo y el de otro, o el de otros. O sea, el que es eficiente. Y la empresa promete poco, porque como está en un mar rojo, está muy vulnerable. La empresa provee trabajo si es que puede. Hace gestos de que le importamos. El gesto es: compadrito, estáis bien, pero no llega. Y el sueldo es básicamente constante. O sea, es muy difícil que suba el sueldo. Es el contrato de mar rojo. O sea, el retail puede ser un ejemplo de esto. Ahora miremos el momento emprendedor, que es racional o romántico el emprendimiento. Mi tesis es que es absolutamente romántico, y lo que les mencioné de Steve Jobs al principio va por ahí. Entonces, el emprendedor es el que no sigue la mayoría. Cuando yo decidí ser emprendedor, salido de ingeniería, éramos 4 o 5 en 700 que habíamos entrado a ingeniería en la Universidad de Chile. O sea, es alguien que escoge una idea, según Berlín, contracorriente. ¿Cuál es el contrato emprendedor? Una sociedad de conveniencia mutua. Nosotros no podemos pagar mucho sueldo fijo, pero pues sí podemos compartir el valor que se genera. Entonces es una alianza entre emprendimiento y trabajadores. Entonces, ¿qué se le pide al trabajador? Desarrolla destrezas útiles para la empresa. Aplícalas de manera que tengas éxito, o sea, crea valor, y compórtate de acuerdo a los valores de nuestra organización. La recompensa es un ambiente de trabajo estimulante. Ten libertad, si quieres ir a ver a tu niño, ir a buscarlo, nos adaptamos a cómo quieras hacerlo. Un apoyo para desarrollarte, ¿ah? Y la recompensa según el valor o según el aporte. Entonces, ese es el tema. El emprendedor en el fondo tiene estas características, digamos. Quiere manejar su destino, las letritas están abajo por si quieren seguirla viendo. Determinación, son personas dedicadas, con devoción por lo que hacen. Tienen mucho ojo para los detalles, y eso es en lo exitoso. Se tienen que enfocar en algo muy específico donde tienen el valor. Tienen que ser rápidos, ágiles, como esta Cela. ¿Ah? Tienen que tener flexibilidad. Son organizaciones flexibles por lo demás. Los emprendedores dicen que en la mañana son barrenderos y en la tarde son, ¿cómo se llama? Son gerentes de banco. O sea, van al banco, son gerentes de la empresa. Son organizaciones planas, no tienen jerarquía.
es bastante distinto de la tradición, son livianas, porque en el fondo hay que adaptarse, viene la pandemia. Y aunque no se crea, mucho emprendimiento, sobre todo millennial, viene, el dinero no es lo más importante, el dinero viene como una consecuencia lógica de un trabajo bien hecho. Entonces, y ahora los millennials que han agarrado la última parte y varios de estos valores para transformar esto, como lo dijimos en la reunión y con esto termino, en la crisis pasada, el trabajo como una experiencia, como un juego. Yo me voy donde me inviten a cambiar el mundo. Si alguien me invita a cambiar el mundo, que es la invitación que creo nuestra generación debiera hacerle a los millennials, yo voy. Esta generación que nació con YouTube, Facebook y con todas estas cosas que para nosotros, si las hubiéramos visto en una película de ciencia ficción, no las hubiéramos creído. Este tipo de organizaciones donde uno puede estarse tomando un cafecito, pero está trabajando. Ellos están llevando un cuarto momento al contrato y esa es la tesis. Y el punto es que nuestra generación está a tiempo para subirse y colaborar juntos con lo que son nuestros valores, porque nuestros valores sí permiten generar océanos azules también y permiten caerse menos, porque estos cabros son muy ingenuos a la hora de hacer. Eso es todo. Vamos a iniciar entonces la tercera y última charla de esta cuarta clase, a la que yo he denominado Reformar y Prácticas Marginales. Ya van a entender qué quiero decir con esto de prácticas marginales. Y voy a estar aludiendo aquí de manera muy explícita a Husserl y también a Thomas Kuhn. Rodrigo recién nos paseó por la transición entre racionales y románticos, haciendo una referencia permanente al fenómeno millennial, como una forma también de ser muy concretos desde la filosofía hacia la realidad social y empresarial que estamos viviendo hoy día. Entonces, primero quiero partir retomando esta idea de reformar, de la cual nos hablaba Edmund Husserl a través del relato de Paco. Y quiero partir con un ejemplo inmediatamente histórico. La reforma, probablemente la palabra reforma, cuando más se utiliza, sobre todo en las lenguas de origen sajón, es en relación a la reforma protestante. Cuando en 1517, ¿no es cierto?, Martín Lutero, monje agustino, decide clavar una serie de 95 edictos, haciendo una crítica, ¿no es cierto?, a la Iglesia Católica y en ese caso al Papa León X, respecto de el abuso, ¿no es cierto?, de los perdones pagados, ¿no es cierto?, y él clama por volver a la forma original de expiación cristiana del pecado, es decir, no puede ser que el pecado se perdone porque yo pongo plata. Entre paréntesis, esa plata en buena medida iba a financiar la magnífica Basílica San Pedro, en la cual estuvo involucrado Miguel Ángel, de manera que con todo lo terrible de esos pagos por perdón de pecados, por lo menos podemos agradecer que quedó algo magnífico para la historia. Y lo que quiero decir es que reforma, aunque suena mucho más cauteloso que transforma o transformación, puede tener un enorme impacto. La reforma protestante y la contrarreforma católica posterior son ejemplos históricos de querer volver a una forma con consecuencias enormes para la historia, para la humanidad, y también de guerras de 30 años y otras situaciones en el caso de Europa. Quiero pasar inmediatamente a un caso súper concreto y me van a perdonar las referencias a veces muy personales, pero quiero hablar de una manera muy concreta, no una manera teórica. A mí me tocó durante algunos años ser ejecutivo del grupo Nersis, cuando no era Endesa España, no era Enel, cuando era el grupo Nersis, y participar de la expansión de las empresas eléctricas en la región, en Latinoamérica, en diferentes ciudades. Y en ese momento la liberalización del negocio eléctrico en los diversos países ponía todo el acento en básicamente
la compra de electrones, para decirlo de una manera muy básica, el transporte en diferentes niveles de tensión de esos electrones y la entrega de esos electrones en un cierto punto de consumo, típicamente en el medidor, en la cometida eléctrica, de baja tensión, de media tensión. Y ese negocio es un negocio en donde cada cierta cantidad de años se van restringiendo, se calculan los márgenes, hay una empresa modelo y finalmente se va transformando en un océano rojo, por mucho de que sea un monopolio natural, ¿no? Empieza a surgir la idea de hacer otras cosas, comercializar productos eléctricos, por ejemplo, a partir de las empresas de distribución. Y este caso que lo relato respecto de varios países, porque yo en ese momento estaba a cargo de los procesos comerciales regionales, y al cabo de un tiempo, esto partió el año 99 aproximadamente, Filectra en Santiago del Norte, en Lima, Codensa en Bogotá, Ampla en Río de Janeiro, que se llamaba Serge anteriormente, y Coelsa en Fortaleza, pasaron a vender equipamientos eléctricos, pasaron a tener tarjetas de crédito en algunos países como Colombia. Esta foto es el caso Codensa. Y alguien podrá decir, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con reformar? Esto tiene que ver con lo siguiente, con que en su origen, y esto lo descubrimos revisando unos magníficos calendarios que sacó Chilectra el año 98 a la luz pública, con fotos antiguas. Descubrimos que Chilectra, que fue formada en 1927 en Santiago, primero partió como la American Tramway, Electric Tramway Company, o sea, se dedicaban básicamente a transportar personas por las calles de Santiago en vehículos eléctricos. Segundo, para poder entusiasmar a la población a medida que se electrificaba la ciudad y que la gente adoptara el consumo eléctrico, se armaron tiendas como esa vitrina que ustedes tienen ahí, donde se ven planchas eléctricas al medio y a los lados se ven planchas de carburo y otros elementos primitivos. Y la idea es básicamente tráiganos su plancha de carbón y le damos una plancha eléctrica. ¿Por qué? Porque queremos que usted adopte el uso de la energía eléctrica y consuma electricidad. Esto nos dio la idea de que era posible volver a rescatar del pasado la idea de que estas compañías eléctricas en la región pudieran dedicarse también al negocio de proveer equipamientos para el hogar y además que hubiera algún tipo de negocio financiero vinculado. Esa imagen que está ahí al medio que acabo de poner es de una presentación de un PowerPoint del año 1999 y es literal, la tenía guardada por ahí. Y dice, miren, en 1929 vendíamos estufas, cocinas y lámparas de electricidad para aumentar el consumo. Hoy, en 1999, contamos con los procesos, los sistemas, la oportunidad para retomar este camino. Y esa lámina anterior que les mostré de varios países es el reflejo después de un par de años de qué es lo que ya estaba ocurriendo en esos mercados. Pero la idea que hay detrás de esto esencialmente es reformar, es volver a la forma original. Y esto no es una adaptación para poder contar esta historia. Esto se basa en principios filosóficos de reforma que ya estaban presentes en ese momento cuando hicimos este diseño. Quiero sumar a esto que acabo de comentarles con un ejemplo, el caso de Thomas Kuhn. Thomas Kuhn, ya algo dijo de él Paco, primero es un físico, es un físico que estudió en Harvard, y que mientras estaba haciendo una tesis en Stanford, haciendo una investigación, empieza a encontrar libros de historia de la ciencia y empieza a tener un verdadero insight, tiene una revelación, tiene un evento, como decía hace un par de clases atrás Rodrigo. Se da cuenta lo que decía Paco, ¿no es cierto?, de que la ciencia no ha progresado como creemos, gradualmente, descubrimiento a descubrimiento. La mayor parte de los descubrimientos obedecen a fenómenos que la ciencia normal, que está en un momento vigente, no consigue explicar. Y es a través de personajes marginales que son capaces de aventurar nuevas interpretaciones que la ciencia progresa. Y ese progreso
inicialmente es despreciado por quienes forman parte de lo que se llama la comunidad normal, el paradigma vigente. La palabra paradigma tiene una infinidad de acepciones, es de origen griego, tiene que ver con la perspectiva, viene mucho del mundo de la arquitectura, el paradigma arquitectónico griego, el Partenón, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero paradigma, de la manera en que lo asume Thomas Kuhn, está muy relacionado a la idea de una comunidad de prácticas, a una comunidad de interpretaciones y prácticas, un conjunto humano de personas que realizan determinadas prácticas y tienen ciertas interpretaciones compartidas acerca de qué es lo normal. El libro que mencionó Paco está ahí, no puedo dejar de mencionar porque yo soy un apasionado de Thomas Kuhn, está en la edición original del año 62, y es un libro maravilloso. Yo recomiendo que lean a Kuhn porque es un hombre que abre los ojos acerca de que la historia, que es aquello que siempre creemos que es el ejemplo paradigmático, valga la redundancia, del camino sin ningún tipo de baches, perfectamente delineado, es todo lo contrario. La ciencia es una construcción que va a empujones. Además, el concepto que se deriva de Kuhn es lo marginal, y esto es muy importante para la empresa y para la innovación. Lo marginal es aquello que no es lo normal, es aquello que no está en la zona de confort en donde todos estamos viendo las mismas cosas y hablando de las mismas cosas y haciendo las mismas prácticas. Lo marginal es aquello que está en los bordes. Y la marginalidad, un ejemplo extraordinario es el propio Einstein, ¿no es cierto? Paradigma de nuevo del físico y del científico del siglo XX. Bueno, en 1905, cuando Einstein está escribiendo silenciosamente en la oficina de patentes de Berna, mientras trabaja como un empleado fiscal, revisando patentes, está escribiendo 4 maravillosos papers que nadie conoce y que van a transformar el mundo. El primero tiene que ver con el movimiento browniano, que son las partículas infinitamente pequeñas dentro de un fluido y que están oscilando en forma similar a los átomos producto de la temperatura. Está escribiendo un paper sobre los cuantos de luz, está escribiendo un paper sobre relatividad especial. Después escribe el de la relatividad general. Y está escribiendo un paper que le significa años después el premio Nobel sobre el efecto fotoeléctrico. Bueno, este señor, al que todos admiramos y conocemos hoy día, era un perfecto desconocido en 1905, rechazado por la Academia Alemana y Suiza de Física como profesor, porque lo consideraban que era una persona marginal, irrelevante. Lo que él sabía y la trayectoria que tenía no era significativa. Este es un caso para mí digno de tener siempre presente cuando hablemos de prácticas marginales. Eso que ustedes ven ahí es un colchón de aire, un air, ¿no es cierto? Una air bed, una cama de aire. Bueno, ese es el origen en el año 2007 de Airbnb. Es decir, estudiantes que necesitan poder dormir de manera muy económica en ciudades y por lo tanto alguna gente empieza a comprar camas inflables de aire y empiezan a recibir a la gente, y Airbnb surge de esa manera. ¿Quién que hubiese visto Airbnb en 2007, 2008, incluso en 2012, habría pensado que el año pasado, hasta antes de la pandemia, era un negocio de 30.000 millones de dólares, que por supuesto ha puesto en jaque a las grandes cadenas hoteleras del mundo? Yo sé que estoy diciendo algo que no es ninguna novedad, todos lo sabemos, pero Airbnb es un excelente ejemplo de lo marginal, aquello que en un primer momento es apenas algo emergente e invisible. Y lo que quiero señalar con esto, y en la clase a continuación, voy a usar el ejemplo de transformación basándome en Kuhn para ilustrar la radicalidad de lo que las prácticas marginales puede permitir, no solo como reformar, también transformar. ¿Cuáles son los riesgos para las empresas incumbentes? Primero, que solemos despreciar desde el paradigma normal aquello que es marginal y que está emergiendo en la industria. Ni siquiera lo vamos a mirar, porque nos parece algo irrelevante. Tendemos a resignarnos ante los problemas resistentes. ¿Cuál es la forma, dice Kuhn, de que uno descubra que hay algo nuevo allá afuera? Es cuando hay anomalías. Las anomalías son problemas resistentes a un paradigma.
Si yo, por ejemplo, estoy en el paradigma newtoniano de la luz como una partícula con masa, y resulta que hay un fenómeno de eclipse lunar y las líneas de luz se curvan gravitacionalmente, entro en explicaciones inconsistentes con el entendimiento físico anterior. Y por lo tanto, las anomalías son las primeras alertas que tenemos en cualquier industria, en cualquier negocio, de que hay algo que no entendemos, que no hace sentido, pero que podría ser un síntoma de que viene algo diferente, de que viene un nuevo paradigma. Por lo tanto, el enemigo es la resignación ante los problemas resistentes. Es que ni siquiera hablamos de ellos. Porque hablar de ellos parece una pérdida de tiempo. Predomina, por lo tanto, el pensamiento normal y hay una ausencia, yo diría bastante generalizada en las empresas, de hacer el ejercicio de coleccionar anomalías y de coleccionar cosas marginales que están ocurriendo en la industria. Un ejercicio potente que uno puede derivar de Kuhn es, en el fondo, dedicar tiempo, gente, alerta mamífera, a la colección de anomalías y marginalidades dentro de una industria. Quiero, haciendo uso de esta idea de reformar, volver a la forma, y de prácticas marginales desde Thomas Kuhn, echar mano de un ejemplo que inventé para esta sesión y que en realidad lo que busca es mostrar cómo diferentes paradigmas cuando se cruzan, tradiciones ortogonales cuando se cruzan, pueden crear océanos azules. El paradigma del mantenimiento. ¿Qué es el mantenimiento de activo? Es reformar, es volver a la forma original. Cada vez que una pieza mecánica es utilizada en una máquina, en una industria, en un automóvil, lo que ocurre es que se desgasta, se daña. La mantención lo que hace es conservar, es recuperar la forma, es recuperar la función, es recuperar los estándares. Miren de una manera súper simple la mantención. Aunque no entiendan de mantención, la mantención en esencia busca cuidar, conservar, preservar. ¿Qué? La forma, la función, los estándares existentes. Fíjense, por otro lado, anomalía. Si ustedes miran, la mayor parte de los estilos de management en las empresas son heterogéneos. Dependiendo del ejecutivo que llega, van cambiando las formas de hacer gestión en los equipos y en los procesos también. Voy a apurar porque sé que estoy un poco en la hora, pero las rutinas de gestión de los proyectos de las unidades de negocio se van degradando con el tiempo. Partíamos teniendo una reunión los días lunes con ciertos propósitos, revisábamos los objetivos, a la semana siguiente ya nos llegó toda la gente, no revisamos los objetivos y vamos decayendo. Esto lo vemos todo el tiempo en proyectos, incluso en grandes industrias como la minería. Los estándares y los desempeños de los procesos van degradándose en el tiempo. Un proceso de conexión de televisión por cable en el tiempo se va degradando. Es decir, ausencia bastante generalizada de la lógica de mantención tan inherente a la disciplina y al paradigma de la mantención de activos. Y los expertos en mantención, ¿dónde están? Haciendo mantenimiento en los equipos, desconectados de estas problemáticas y de estas anomalías que están en otras dimensiones de los negocios. Si uno mira las prácticas de mantenimiento, tres, muy rápido, mantener predictivamente. Anticipo que algo se está deteriorando porque las mediciones me lo indican y entonces tengo que empezar a pensar en tomar acciones correctivas, futuras. Mantención preventiva. Cada cierto tiempo intervengo en forma regular, proactiva, el equipo, para evitar que pierda la forma, la función y el estándar. Eso se hace en aviación porque si no, el problema es que la falla turbina costaría muchas vidas. Y la tercera forma, que es la tradicional y es la que se da en la mayor parte de las empresas, incluso a nivel de activos físicos, es la mantención, la mantención correctiva. Me pasó una lámina, hay un cierto delay, es la mantención correctiva, ¿no es cierto? Que es intervenir para recuperar la forma, la función y el estándar. Lo que yo me pregunto, haciendo este ejercicio de reformar y de cruzar con las prácticas marginales de otro paradigma, que es el de la mantención, ¿qué posibilidades se abren si hacemos una adopción cruzada de prácticas de mantención de activos que hoy día son marginales en las empresas dentro de la gestión de las empresas propiamente tal? Y el caso de Toyota no es otro que ese. Yo voy a echar con frecuencia mano de Toyota porque les conté en la primera sesión, nosotros venimos trabajando con ellos hace años en Japón
y es notable ver cómo Toyota no es un conjunto de técnicas, no es un conjunto de robots, es filosofía puesta en acción. Y con esta lámina estoy terminando. ¿Qué es lo que dice como contraejemplo a esa lógica de quedarse en lo normal y no ver lo marginal? ¿Qué dice esencialmente la filosofía japonesa de Toyota? Dice, Jidoka, si hay una falla en la línea de producción, deténgala inmediatamente. Haga que la falla se manifieste. No la tome como una cosa normal que incluso hay que obviar o analizar estadísticamente. Detenga la línea de producción. Segundo, Mieruka, haga que todos vean el problema, que todos sepamos y estemos en la misma página. Tercero, Kaizen, que es una palabra que todos han escuchado, mejor entre todos, júntense a ver de qué manera evitamos que esto vuelva a ocurrir. Ese ejemplo, que es parte esencial de la cultura de Toyota y que surge a principios de los años 50, es hoy día de la esencia de la ventaja competitiva de la industria japonesa, particularmente de Toyota, de Lexus como una marca, la marca de mayor calidad en el mundo. Esto es un ejemplo para mí de una lógica de filosofía llevada al extremo, a la praxis. Agradecer a todos nuevamente su presencia, su interés, sus preguntas. Los esperamos el próximo martes a la misma hora. Muchísimas gracias a todos por su presencia y su interés.